Hola chicos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a dar continuidad a la unidad uno, acerca de lo que es la educación ambiental, sus procesos, principios, objetivos y modalidades. Pero en este punto, en esta segunda clase, nos vamos a inclinar un poco más o de manera muy abierta a lo que es el impacto ambiental. Nuevamente le saluda su docente, el ingeniero María de los Ángeles Bravo Pérez. Ok, para ello es pertinente definir qué es medio ambiente. Según las Naciones Unidas, es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas, es decir, las actividades que cotidianamente nosotros realizamos. El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres vivos. Está conformado por elementos biofísicos como por ejemplo suelos, aguas, climas, atmósferas, plantas, animales y microorganismos. Y componentes sociales que se refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan a través de la cultura o las culturas diversas, de las comunidades, las ideologías y la economía. La relación que se establece entre estos elementos es lo que desde una visión integral conceptualiza el medio ambiente como un sistema, porque justo está englobado o hay diversos componentes, ¿ok? Que lo hace como tal el ambiente o el medio ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Nosotros los seres vivos nos ajustamos al ambiente mediante adaptaciones producidas por cambios genéticos que han aparecido a lo largo de muchísimos años. A su vez, plantas y animales actúan sobre el ambiente en el que se desarrollan modificándolos. Nosotros hemos modificado considerablemente lo que es el ambiente producto de las actividades que desarrollamos en nuestro día a día, y eso lo vamos a ver más adelante, y también vamos a ver las consecuencias que han producido estas actividades en lo que es el medio ambiente. Eso quiere decir que nosotros, los seres humanos, somos los principales causantes de las modificaciones ambientales que estamos viendo hoy en día. El medio ambiente, o en el medio ambiente hay dos aspectos básicos que se influyen recíprocamente y podemos separar únicamente para definirlos de una mejor manera, como por ejemplo, tenemos los aspectos físicos y biológicos y también tenemos los aspectos sociales que lo vamos a ver en la lámina posterior. Los aspectos físicos y biológicos, que son de naturaleza, están divisibles en factores abióticos y bióticos, ¿ok? Los factores abióticos, aquí podemos visualizar en que entre estos factores abióticos están los factores físicos, que figuran elementos del clima, como por ejemplo la insolación, la temperatura y la lluvia, la composición del suelo, la composición del agua, la altitud, la latitud y la existencia de protección y sitios de cría. Como los factores no intervienen los seres vivos, se le llaman, es decir, como no intervenimos nosotros, los factores vivos, a esto se le llama factores abióticos, ¿ok? Son conceptos que debemos manejar, ¿ok? Indispensablemente para poder entender todo este proceso. Y los factores bióticos, que son aquellos, bueno, que son donde integran todos los organismos vivos de un ecosistema, como por ejemplo la flora, que son los organismos vegetales como las hierbas, los arbustos, los árboles, y la fauna, que son todos los animales vertebrados e invertebrados, incluso nosotros estamos allí incluidos. Forman parte de este componente de factores bióticos. Adicionalmente, encontramos otros seres vivos como los hongos, protozoos y bacterias. También tenemos lo que son los aspectos sociales, ¿ok? También los seres humanos forman parte de los ecosistemas. Han conseguido adaptarse nosotros a distintos ambientes, pero a su vez son un importante factor que interviene modificando el medio ambiente en el que vivimos, derivado de, bueno, las diversas actividades que nosotros desarrollamos. Nosotros nos organizamos en sociedades muy estructuradas que comparten normas culturales, relaciones económicas,
utilizamos diversas herramientas tecnológicas, institucionales y sociales. ¿Ok? Mujeres y hombres usan sus herramientas, su inteligencia y su destreza para obtener a partir de los recursos naturales los bienes que necesitamos, como por ejemplo los alimentos, la vivienda, los vestidos, medicinas, combustibles, etc. Para procurarnos dichos bienes, modificamos la naturaleza, como por ejemplo, intervenimos en lo que es el cultivo, la ganadería, la extracción minera, la transformación de las materias primas, las deforestaciones, la utilización de combustible, hemos construido edificios, carreteras, canales de riego, etcétera, justamente para nuestra sobrevivencia o convivencia en lo que es el medio ambiente. Ahora bien, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema biológico construido por una comunidad de organismos vivos y el medio ambiente donde se relacionan. Un ecosistema es un conjunto formado de seres vivos y los elementos no vivos del ambiente y la relación vital que se establece entre ellos. Un ecosistema es una unidad de estudio con características generales definidas. Por ejemplo, un manglar, un desierto, un bosque de alta montaña. El ecosistema está formado por una comunidad de seres vivos, animales y plantas. Existen varios tipos de ecosistemas, como por ejemplo tenemos el ecosistema acuático, que allí está el ecosistema marino y el ecosistema de agua dulce. Luego tenemos el ecosistema terrestre, como por ejemplo existen los bosques, los matorrales, los herbazales, los desiertos, y bueno, muchos otros ya modificados, como por ejemplo nuestras comunidades en las cuales nosotros nos desenvolvemos, los urbanismos que hemos construido hasta ahora. Tenemos los ecosistemas hídricos, como las áreas inundables, y los ecosistemas microbianos, que allí se desenvuelven lo que son los microorganismos. Ahora bien, hablemos un poco acerca de lo que es la contaminación atmosférica. Esta es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o molestia para las personas, para nosotros mismos, las plantas y animales que se encuentran expuestas a dicho ambiente, porque todos nos desenvolvemos en un mismo ambiente. Los principales medios por los cuales se produce contaminación atmosférica se encuentran en los procesos industriales. Como les comenté anteriormente, nosotros los humanos somos los primeros en intervenir o en contribuir con lo que es el impacto ambiental. Las industrias, las fábricas, los carros y otros elementos que son manipulados por nosotros, o sea, por el hombre, han contribuido de una manera significativa en el aumento de la contaminación atmosférica. Todo se debe a la enorme cantidad de gases contaminantes que estas instalaciones y equipos generan, conocidas bajo el nombre de, bueno, contaminantes ambientales, que son muchísimos. Los contaminantes atmosféricos son aquellas materias o formas de energía que no están de manera natural en la atmósfera o que sí están presentes, pero con concentraciones diferentes o en estados diferentes. Y por la actividad humana esto se ve modificado y evidentemente el ambiente, la atmósfera se ve afectada. Como por ejemplo el dióxido de carbono, que está presente de manera natural en la atmósfera, desempeñando un papel fundamental como un gas del efecto invernadero. Sin embargo, si su concentración aumenta, crece también las consecuencias del efecto invernadero, que básicamente eso es lo que ocurre en el efecto invernadero, ¿ok? Y más adelante le voy a ampliar la información. Ahora, ¿qué es el impacto ambiental? Bueno, el impacto ambiental es un fenómeno, según lo que está aquí descrito, que produce una actividad de origen antropológico, es decir, de origen humano. Nosotros lo generamos sobre el medio ambiente, es decir, nosotros generamos dicha actividad como por ejemplo la tala de árboles, la deforestación, que está estrechamente relacionado, lo que es la industrialización, la emisión de gases contaminantes que contribuye considerablemente a un impacto negativo sobre el medio ambiente. Y ya vamos a ver cuáles son esos impactos negativos. Y esto podría extenderse de igual forma al efecto que tiene
Un fenómeno natural catastrófico podría entenderse como entonces una alteración. Eso quiere decir que nosotros los humanos generamos un alto impacto en el ambiente, así como un desastre natural lo puede generar. Por ejemplo, como un volcán puede generar destrucciones masivas de áreas que estaban siendo pobladas por personas, que eso genera un alto impacto en el ambiente, en las comunidades. Nosotros también lo generamos en el medio ambiente, ¿ok? Ahora, vamos a hablar acerca de los problemas ambientales que se están produciendo o que se ha producido, bueno, que se siguen produciendo también, eh, debido a todo este mal manejo de diversas cosas. Puede ser de la explotación de recursos naturales, la emisión de gases atmosféricos, en fin, infinidades de cosas, ¿ok? Que intervienen sobre este proceso. Uno de los problemas bastante fuertes que tenemos es el efecto invernadero. Entonces, ustedes ya habrán escuchado qué es el efecto invernadero, ¿ok? Y el efecto invernadero es un fenómeno natural, o sea, se da normalmente y es beneficioso para nosotros. Bueno, es beneficioso hasta cierto punto, en donde determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre, tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta en un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. ¿Ok? Entonces, les explico un poco más a detalle. El efecto invernadero es una condición natural, como les expliqué anteriormente, pero ¿realmente qué es? Pues en las capas bajas de la atmósfera, ¿ok? En las capas bajas de la atmósfera existen diversas capas de gases, los cuales son beneficiosos para la vida humana. Esta capa de gases, que están fundamentalmente compuesta por CO2, es decir, dióxido de carbono, metano, ozono, vapor de agua, entre otros, pues esta capa es beneficiosa para la vida, ya que permite que los rayos solares ingresen hasta la superficie del planeta, ¿ok? Perfecto, calentándonos. Pero la radiación reflejada en forma de calor se hace o hace que la Tierra se caliente, ¿ok? Esta radiación que vemos acá. Solo que esa radiación se refleja o proyecta nuevamente a la atmósfera, hace como un efecto rebote. Y pues, ¿qué hace que la capa de efecto, hace crear una capa de efecto invernadero? Entonces, ¿qué hace esta capa? Pues, atrapa parte de ese calor, es decir, impide que el calor que se irradia se escape completamente al espacio exterior, haciendo una especie de atrape, y por consecuencia tenemos el efecto invernadero, como por ejemplo les doy un sistema de plástico donde se cultivan algunas plantas, donde se generan unas condiciones de calor controlada por el humano y de luminosidad para que estas plantas se desarrollen en mejores condiciones, ¿ok? Bueno, como colocar un ejemplo, ¿ok? La capa se ha venido transformando a partir de la revolución industrial. ¿Por qué? Pues cuando se incentiva a la actividad de explotación de los recursos naturales en el mundo. En la medida que utilizamos la vegetación, que está conformada fundamentalmente por CO2, por ejemplo, la quema genera una emisión de la quema de esta vegetación, puede ser, genera una emisión de gases, ¿okay? Como por ejemplo este mismo gas, el CO2. ¿Y a dónde va este gas? Pues a la capa de efecto invernadero. ¿Y qué hace? Pues aumenta la capacidad de la capa de atrapar calor y allí las consecuencias del calentamiento global. El carbón también produce estos efectos, ¿ok? ¿Qué efectos tiene el efecto invernadero sobre el medio ambiente? Pues inundaciones, ¿ok? Acuérdense que el efecto invernadero también produce lo que es, también contribuye muchísimo a lo que es el calentamiento global. Produce aumento del caudal de los ríos, desertificación de los suelos, reducción de las reservas de agua potable, alteración de la acidez de los mares y aumento de los niveles del mar. ¿Ok? O sea, los efectos son bastante importantes e impactantes en todo lo que es el medio ambiente.
Los efectos en los seres humanos, pues aumentan las muertes por calor, ¿ok? La migración de personas de sus sitios poblados a otros que tengan mejores condiciones, ¿ok? La reducción de lo que son las aguas dulces, la disminución de la producción de alimentos, ¿ok? Los efectos sobre la producción, la vulnerabilidad de las zonas costeras, la disminución de la producción agrícola por falta de agua también, y los cambios de la distribución y producción de los peces. También la desaparición de las playas. Ok. Como consecuencia, tenemos lo que es la disminución de la capa de ozono. Eso también ustedes me imagino que lo han oído nombrar o hablar muchísimo. Y se determina capa de ozono, ¿ok? Ozono es un gas. Y básicamente es un gas en forma de capa, o sea, que protege a la Tierra. Se denomina capa de ozono a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativa alta de ozono. Recuerde que le dije que es un gas. Esta capa reúne un 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta. ¿Ok? La capa de ozono en la estratosfera protege la vida en la Tierra de los rayos ultravioleta de la luz solar. Imagínense la importancia que tiene esta capa. En el 1980, la comunidad científica comenzó a acumular evidencias de que la capa de ozono estaba reduciéndose. ¿Ok? Ya, aquí le estoy hablando, le estoy ampliando acerca del problema que se viene suscitando con lo que es la capa de ozono. La reducción de esta capa aumenta el nivel de radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra, hacia nosotros, lo cual a su vez puede aumentar las probabilidades de sobreexposición a los rayos ultravioleta. Y los problemas de salud asociados para ellos, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, el cáncer de piel, las cataratas, la inhibición de los sistemas urinarios y muchísimos más. La reducción de la capa de ozono aumenta el nivel de radiación ultravioleta y llega a la superficie de la Tierra, como les indiqué, generando, bueno, llega a la Tierra y a su vez nosotros lo recibimos, generando todo estos problemas, estos inconvenientes o consecuencias que nos afectan directamente a nosotros. Para preservar la capa de ozono hay que disminuir a cero. Bueno, eso es como que casi imposible porque siento que nosotros los humanos no estamos preparados para dejar de utilizar algunos productos o hacer algunas actividades que son beneficiosas para nosotros en alguna medida, pero por supuesto para nosotros también, como por ejemplo el impacto ambiental, ya que nosotros nos desenvolvemos en el medio ambiente, entonces se puede decir que es beneficiosa para algo, pero no para otras cosas. Y tenemos que reducir, como por ejemplo, algunos compuestos químicos, como refrigerantes industriales, propelentes, que contribuyen muchísimo, muchísimo a lo que es la disminución de la capa de ozono. ¿Ok? Consejos para proteger la capa de ozono, pues descartar el uso de aerosoles, eliminar los halones de los extintores. Ya hay mucho, bueno, aquí en Venezuela no he visto ni un extintor, es un gas que también produce un efecto adverso a lo que es la disminución a la capa de ozono. Aquí en Venezuela no he visto un extintor con este gas hasta los momentos. Anteriormente sí, pero ahora no. Hay que reducir el uso de los vehículos a motor y viajes en avión y grandes embarcaciones que tengan, que sean, o que utilicen combustibles, ¿ok? Que puedan generar estos gases que contribuyan con la disminución de la capa de ozono. Tenemos lo que es la lluvia ácida, ¿ok? Otra consecuencia. La lluvia ácida son lluvias con ácidos disueltos, principalmente ácido sulfúrico y nítrico, procedentes de combustibles fósiles. Acuérdense que allí entra lo que es el petróleo, que el petróleo ya es como una consecuencia, o sí, una consecuencia de un proceso que viene dado también por los restos fósiles, ¿ok? Y de motores de explosión. ¿Por qué? Porque estos motores utilizan combustibles que ahí se produce quema de gases y por supuesto hay una emisión hacia la atmósfera.
La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o nitróxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan lo que es el azufre. ¿Ok? Entonces, no obstante, es la acción humana la causante de la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono. Sí, es verdad. Hay parte de lo que es la misma tierra, la misma atmósfera que produce dióxido de azufre, pero nosotros somos los que aportamos muchísimo más. Y como consecuencia de la quema de estos combustibles en las industrias y las centrales energéticas, así como la mitad de las emisiones de dióxido de nitrógeno, debido a que los gases producidos por los vehículos a motor, pues impactan sobre muchos, trayendo como consecuencia la lluvia ácida, perdón. Asimismo, las explotaciones ganaderas intensivas producen amoníaco a partir de la descomposición de la materia orgánica. Esta, o sea, la lluvia ácida, cuando cae sobre el suelo, las aguas se alteran sus características químicas y ponen en peligro el equilibrio de los ecosistemas, como por ejemplo, los océanos pueden perder biodiversidad y productividad, las aguas continentales también se están acidificando, las lluvias ácidas también afectan al patrimonio artístico, cultural, histórico, debido a los componentes químicos que estas contienen. Otras consecuencias que tenemos es la contaminación hídrica y el acceso al agua potable, el acceso que nosotros los humanos podamos tener al agua potable, que es vital para nuestra vida. La mayor parte de la actual contaminación hídrica se debe a las actividades humanas. O sea, si analizamos todo lo que hemos conversado, lo que he conversado, el humano es el principal causante de todo este impacto ambiental, estos desastres naturales que se vienen generando. Así se da por la liberación de residuos y contaminantes que son transportados hacia ríos, penetrando en las aguas subterráneas o descargando en lagos o mares. Yo no sé si ustedes, pero por ejemplo yo transito mucho lo que es la vida, transitaba mucho lo que era la vida de Guarenas. Y allí hay un río, ¿ok? Por supuesto, el río está ya sumamente contaminado. Les cuento esto porque en diversas oportunidades yo pasé por el río caminando por puente, por supuesto, en la parte de arriba, y vi muchas veces el río de diversos colores, rojo, verde, amarillo. Entonces, ¿por qué es esto? Pues ahí intervienen muchísimos factores. Primero porque no existe conciencia, no existe responsabilidad de parte de las empresas, de parte de las personas, de justamente desechar esos contaminantes de una manera correcta, según lo que establece el Ministerio de Ambiente acá en Venezuela. Segundo, la falta de seguimiento y la falta de monitoreo que puedan hacer estos organismos competentes en esta materia. Al ver eso, pues esto ya generaría una alerta. ¿Okay? Lo cual esta empresa debería ser intervenida. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya que esta empresa está contribuyendo, no sé cuál sería la empresa, ¿ok? Porque realmente el color, el río venía con un color desde muy lejos, un color distinto, y pues se hace difícil determinar. Pero allí debe haber un proceso de investigación justamente porque esta empresa está incurriendo en faltas graves y está contribuyendo evidentemente sobre lo que es de un efecto negativo en el ambiente y contribuyendo con lo que es el impacto ambiental. También por vertidos de actividades industriales, por el ejemplo que le acabo de dar, también las actividades agrícolas y ganaderas, o por la liberación descontrolada del gas invernadero que es el CO2, que produce la acidificación de los océanos. La Organización Mundial de la Salud define el agua contaminada como aquella que sufre cambios en su exposición hasta quedar inservible. Hay aguas que lamentablemente están inservibles, no solo por actividades industriales, sino también por algunas otras actividades que nosotros los humanos, actividades personales, pudiera ser hasta en la casa, nosotros generamos.
muchas veces nuestros desechos sólidos, líquidos, como la basura, no se desechan de maneras correctas, sino que el humano, por ejemplo, tira la basura en donde mejor le parezca. Y no tenemos claro tampoco, no tenemos, sí, no tenemos esa conciencia de, o esa cultura de nosotros depositar, primero reciclar y depositar la basura en los lugares respectivos que, bueno, de allí se pueden realizar muchas otras actividades o se pueden desechar de una manera eh, correcta, o se puede también contribuir lo que sea, lo que es el reciclaje, justamente para que esos desechos sean reutilizados también, ¿ok? Esta agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales. Causa más de 5.000, de 500.000, perdón, de 500.000 muertes, imagínense, anuales, a nivel global por diarrea, y transmite enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre, ¿ok? Muchísimas otras enfermedades por el consumo del agua. Esta agua también se ven afectadas lo que son los peces, lamentablemente. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fértiles, o sea, imagínense, o sea, muchas... la actividad humana, lamentablemente, es o nosotros, sí, porque el humano es el responsable de la industrialización, de la ganadería, de la agricultura, incluso de las actividades del día a día que nosotros podamos realizar. Y por supuesto, estas actividades contribuyen adversamente a lo que, o tienen como consecuencia adversa a lo que hoy en día estamos viviendo. Realmente me da mucha tristeza el tema, porque todo esto se ha desencadenado por culpa de nosotros mismos, por culpa de nuestra propia inconsciencia, y el daño nos estamos haciendo a nosotros mismos. Otra consecuencia es la contaminación y pérdida de los suelos. Este mal invisible aparece cuando la concentración, ¿ok? Puede ser, sí, de la basura o todos los residuos que nosotros generamos, es tan alta que daña la biodiversidad del suelo y pone en riesgo nuestra propia salud, a través, sobre todo, de la alimentación. Precisamente actividades como la ganadería, la agricultura intensiva, suelen emplear fármacos, plaguicidas y fertilizantes que contaminan los campos. Se asegura que la degradación intensa o moderada afecta ya a 1/3 del suelo mundial, ya se pueden imaginar. Y su recuperación es tan lenta que se necesitarían 1.000 años para crear 1 centímetro de capa arable superficial. Pues, como consecuencia, las sustancias tóxicas que se depositan en la superficie terrestre perjudican nuestra salud y nuestro bienestar. Los contaminantes de la tierra pasan a nuestro organismo a través de la cadena trófica, propiciando la aparición de enfermedades. Porque esto es como la especie de la retroalimentación, ¿ok? Cuando un animal se alimenta de otro y este que se alimentó del anterior es alimentado por otro, igual manera nosotros tenemos un proceso de alimentación con los animales, como por ejemplo los peces, la ganadería, incluso con las plantas, que estos suelos, estas aguas están contaminadas, ellas se alimentan o crecen con estos suelos, con estas aguas, y nosotros a su vez los alimentamos con ellos. Entonces aparecen por supuesto muchísimas enfermedades derivadas del mal manejo que nosotros hemos tenido. Otra consecuencia es la contaminación del agua y del aire, y por supuesto la desaparición de muchísimas especies, ¿ok? Los residuos, no solo residuos sólidos, residuos líquidos, residuos gaseosos, es cualquier material que es considerado desecho, ¿ok? Esta eliminación tiene como objetivo evitar problemas sanitarios o medioambientales, entre otros. En efecto, los residuos, en este caso los sólidos, es un problema, y bueno, no solo sólidos, sino de los 3 estados de la materia, es un problema de gran impacto ambiental que destruye los recursos naturales al ser contaminado, porque contamina el aire, el suelo, el agua, la flora y la fauna, alterando las condiciones de salud y el entorno donde se desarrolla la vida.
Como les comenté, hay diversos sólidos, o se clasifican, los residuos se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. Pueden ser líquidos que se depositan de mala manera en los suelos, en las aguas, los desechos gaseosos, por ejemplo, las emisiones atmosféricas que contribuyen, por ejemplo, al calentamiento global.